Descubrí por accidente que mi hija menor no era biológicamente mía. Pensé que esa iba a ser la noticia más dolorosa de mi vida, hasta que descubrí que mi suegra, mi cuñada y parte de la familia de mi esposa lo sabían desde hacía años. Cuando pedí unos días para procesarlo, mi suegra me llamó cruel y me recordó que padre es quien cría. Yo amaba a esa niña. Eso nunca estuvo en discusión. Lo que ya no aceptaba era que usaran ese amor para obligarme a sonreír dentro de una mentira que ellos habían construido antes incluso de que yo supiera que existía. Me llamo Fabián. Tenía 44 años cuando pasó. Llevaba 17 años casado con Irene. Teníamos 2 hijos. Tomás, de 15, y Lucía, de 9. Hasta aquel momento, si alguien me hubiera preguntado cuál era mi mayor miedo como padre, habría dicho algo normal. Que mis hijos se enfermaran, que sufrieran, que yo no estuviera cuando me necesitaran. Nunca se me habría ocurrido responder que mi peor miedo era descubrir que una de mis hijas no compartía mi ADN y que casi toda la familia de mi esposa lo sabía. Lucía era mi hija. No lo digo ahora para quedar bien. Lo era antes de la prueba. Lo fue durante la prueba. Y lo siguió siendo después de abrir aquel correo que me dejó sin aire. Yo estuve cuando nació. Fui el primero que la cargó durante más de unos segundos porque Irene estaba agotada. La llevé a urgencias una madrugada cuando tenía 1 año y medio y la fiebre no bajaba. Le enseñé a montar en bicicleta. Le quité las rueditas un sábado. Corrí detrás de ella casi toda la calle y terminé con una rodilla raspada porque me caí antes que ella. Era yo quien revisaba debajo de su cama cuando tenía pesadillas. Yo sabía que odiaba el tomate, pero podía comer salsa sin problema. Sabía que cuando estaba nerviosa mordía el borde de las mangas. Sabía que si decía no me pasa nada mirando al suelo, significaba exactamente lo contrario. Había ahorrado desde que nació para sus estudios. Había firmado cada autorización escolar. Había ido a reuniones donde probablemente fui el único padre que tomó notas. Cuando empezó a leer sola, durante semanas me esperaba por la noche con un libro que apenas podía terminar porque se detenía en cada palabra difícil. Nunca pensé, estoy haciendo esto porque biológicamente es mía. Simplemente era papá. Y ella era Lucía. El descubrimiento empezó con algo ridículo. Un regalo. Mi hermano Julián me regaló un kit de genealogía genética por mi cumpleaños. Él había hecho uno y llevaba meses hablando de porcentajes, antepasados y coincidencias familiares. Hazlo, insistió. Capaz descubrimos que somos de otro planeta y por fin entendemos a papá. No me interesaba demasiado. Pero Tomás sí quería. Lucía también. Irene se rió cuando vio los kits. Esto es tirar dinero. Fue regalo, respondí. Peor. Tu hermano tiró dinero. Hicimos las pruebas por curiosidad. Nada más. No estaba buscando infidelidades. No sospechaba de Irene. No tenía dudas sobre mis hijos. Unas semanas después llegaron los resultados. Primero vi los míos. Nada interesante. Después Tomás apareció correctamente relacionado conmigo. ¿Padre e hijo? Normal. Lucía no. Al principio pensé que estaba interpretando mal la plataforma. La aplicación mostraba parentescos probables. En Lucía aparecía relación con Irene. Porque ella también había enviado muestra después de que los niños insistieran. Conmigo aparecía algo imposible. Ninguna relación paterna. Actualicé la página. Cerré sesión. Volví a entrar. Nada. Pensé que quizás se habían mezclado muestras. Mi primera reacción no fue sospechar de mi esposa. Fue sospechar de una empresa. Busqué preguntas frecuentes. Errores. Limitaciones. Casos donde padres e hijos no aparecían relacionados por problemas de calidad. Leí demasiado. Cuando Irene llegó a casa, no dije nada. Eso todavía me da vergüenza. No porque estuviera obligado a decírselo de inmediato, sino porque esa noche Lucía se sentó a mi lado y me enseñó un dibujo que había hecho en la escuela. Había dibujado a nuestra familia. 4 figuras. Irene, Tomás, ella, yo. Encima de mí había escrito papá con un corazón. Tuve que levantarme. ¿Qué pasa?, preguntó Irene. Me duele la cabeza. Era verdad. Pero no por lo que ella pensaba. Dormí poco. Al día siguiente llamé a un laboratorio privado. Necesito una prueba de paternidad con validez técnica. No judicial todavía. Solo quiero confirmar un resultado. La mujer al teléfono explicó el proceso. Me sentí enfermo solo escuchando. Durante 2 días estuve a punto de cancelar. Pensaba, ¿y si es un error? ¿Y si hago esto y termino destruyendo algo por paranoia? Después pensaba lo contrario. ¿Y si no es un error? Necesitaba saber. Conseguí la muestra necesaria sin contarle a Lucía lo que estaba haciendo. No quería involucrarla emocionalmente en algo que ni siquiera sabía si era real. El laboratorio tardó varios días. Fueron los días más largos de mi vida. Yo seguía trabajando. Llevaba a Lucía a una actividad. Preguntaba a Tomás por un examen. Dormía junto a Irene. Y todo el tiempo una parte de mi cabeza repetía la misma pregunta. ¿Qué pasa si no es mía? Después me corregía.
Si es mía. ¿Qué pasa si no soy su padre biológico? Esa diferencia terminó siendo importante. El correo llegó un martes a media mañana. Estaba en el trabajo. Abrí el archivo en una sala vacía. Leí las palabras varias veces. Paternidad biológica excluida. No hubo una escena de película. No rompí nada. No grité. Me senté. Eso fue todo. Me senté y dejé el teléfono boca abajo. Después lo volví a levantar porque pensé que quizá había leído mal. Volví a abrir. Mismo resultado. Paternidad biológica excluida. Sentí primero frío. Después calor. Después nada. La primera imagen que me vino a la cabeza fue Lucía recién nacida. Luego Irene en el hospital. Después yo firmando documentos. Después una foto de primer grado donde Lucía tenía los dos dientes de adelante separados. Luego cumpleaños. Fiebres. Navidades. Una bicicleta. Una rodilla raspada. 9 años. 9 años completos dentro de una frase de 4 palabras. No pude seguir trabajando. Le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar y me fui. No fui a casa. Conduje sin rumbo durante varios minutos y terminé estacionado en un lugar donde nadie me conocía. Lloré. No por Lucía. Nunca contra ella. Lloré porque de repente mi vida tenía una habitación escondida que todos habían usado menos yo. Todavía no sabía cuántas personas tenían la llave. Esa noche esperé a que los niños estuvieran dormidos. Irene estaba guardando unas cosas cuando hablé. Necesito preguntarte algo y necesito que no me mientas. Se giró. ¿Qué pasó? Saqué una copia del resultado. No se la di todavía. ¿Existe alguna posibilidad de que Lucía no sea biológicamente mía? Su cara respondió antes que su boca. Eso fue lo primero que me rompió de verdad. No dijo qué clase de pregunta es esa. No se rió. No se enfadó. No me llamó loco. Se quedó inmóvil. ¿Por qué preguntas eso? Mi corazón se hundió todavía más. Porque ya hice 2 pruebas. Se llevó una mano a la boca. No dijo nada. Respóndeme. Empezó a llorar. Fabián. No. Mi voz salió baja. No me des un discurso. Solo responde. Existe la posibilidad. Asintió. No recuerdo haber respirado durante varios segundos. ¿Desde cuándo lo sabes? No lo sabía. No pregunte eso. Fabián, por favor. ¿Desde cuándo sabías que existía la posibilidad? Se sentó. Desde el embarazo. Eso fue peor que el laboratorio. Mucho peor. Porque el ADN podía ser una verdad biológica. Ella era una decisión. 9 años. Yo creía que era tuya. ¿Creías? No respondió. ¿Creías o esperabas? Lloró más. No lo sé. Si lo sabes. Pensé que eras tú. Habías estado con otro hombre. Asintió. Sentí que el cuerpo se me iba hacia adelante. Me apoyé en la mesa. ¿Cuándo? Durante aquella época en que estábamos mal. ¿Qué época? Cuando tú trabajabas fuera varios días. Recordé. Yo había cambiado temporalmente de puesto y viajaba 2 o 3 noches algunas semanas. Habíamos discutido mucho. Irene estaba enfadada porque decía que nunca estaba en casa. Nunca imaginé esto. Fue una vez, Fabián. Necesito verdad, no protección. Más de una. Cerré los ojos. ¿Qué? Perdón. Sebastián. El nombre no me sonó al principio. Después sí. Un antiguo compañero suyo. Lo había visto una vez en una comida de empresa. Sebastián Rojas. Asintió. Me alejé de la mesa. Y cuando quedaste embarazada. Había terminado. No importa. Yo estaba segura de que eras tú. No estabas segura. Si estuvieras segura, no estarías llorando antes de que yo mostrara la prueba. Silencio. ¿Hiciste alguna prueba? No. ¿Pensaste en hacerla? No respondió. Irene. Sí. La rabia apareció. Por fin. ¿Y por qué no? Se cubrió la cara. Mi madre dijo que no tenía sentido. Me quedé quieto. Tu madre. Otra pausa. Tu madre sabía. Asintió. Sentí como si alguien hubiera abierto una segunda puerta detrás de la primera. ¿Desde cuándo? Desde el embarazo. Le contaste que habías estado con Sebastián. Sí. Y sabía que podía ser suyo. Sí. Me reí. Una vez. Sin humor. Perfecto. Fabián. ¿Quién más? ¿Qué? ¿Quién más sabía? No hagas esto. ¿Quién más sabía? Mi hermana. Me costó procesarlo. Sonia. Asintió. Sonia sabía que Lucía podía no ser mía. Sí. Me senté otra vez. 3 personas. Mi esposa. Mi suegra. Mi cuñada. Durante 9 años. 3 personas capaces de verme en cumpleaños, comidas familiares, vacaciones y actos escolares. 3 personas que me habían visto cargar a Lucía dormida. Pagar. Cuidar. Amar. Y ninguna había pensado que yo merecía saber. ¿Alguien más? No sé. La miré. Esa respuesta significa que sí. Una prima sabía que había pasado algo con Sebastián, pero no sé si sabía lo de Lucía. ¿Y tu madre qué te dijo? Irene lloraba sin parar. Que no destruyera la familia. ¿Qué familia? La nuestra.
La que yo creía que tenía. Fabián, por favor. Quiero palabras exactas. No recuerdo palabras exactas. Inténtalo. Se quedó mirando sus manos. Dijo que Sebastián no era estable. Que tú eras buen hombre. Que Lucía tendría una familia contigo. Noté que había dicho Lucía. No el bebé. Eso significaba que no fue una conversación única durante el embarazo. Habían seguido hablando después. Cuando volvieron a hablarlo, Irene levantó la vista. No sé, no me mientas ahora. Varias veces. Después de que nació. Sí. Después de que yo firmé como padre. Lloró. Sí. Tuve que levantarme otra vez. Después de que cumplió 1 año. Sí. 2. No respondió. 3. Silencio. Dios mío. Irene se puso de pie. Yo quería decírtelo. No. Sí. Durante 9 años quisiste decírmelo y nunca encontraste 5 minutos. Tenía miedo. Ese miedo era tuyo. La vida era mía. Pensé en Lucía. Yo también estoy pensando en Lucía. Llevo 9 años haciéndolo. Si te lo decía, podía perderlo todo. Así que decidiste que lo perdiera yo sin saberlo. Se quedó inmóvil. No digas eso. ¿Qué parte es falsa? No respondió. Me fui esa noche. No porque quisiera abandonar a mis hijos. Porque si me quedaba iba a seguir haciendo preguntas hasta romperme delante de ellos. Preparé una mochila pequeña. Irene me siguió. ¿A dónde vas? A casa de mi hermano. No puedes irte así. Si puedo. ¿Qué les vas a decir a los niños? Que hay un problema entre adultos y necesito un par de días. Fabián, por favor. No voy a hablar de esto delante de ellos. Y Lucía. La pregunta me atravesó. ¿Qué pasa con Lucía? No quiero que piense que la estás abandonando. La miré. Fue la primera vez que sentí verdadera furia. No vuelvas a decir esa palabra. No quise. Tú llevas 9 años guardando una verdad y ahora, después de 2 horas, ya estás intentando convertir mi necesidad de espacio en abandono. No es eso. Entonces no lo digas. Entré a la habitación de Lucía. Estaba despierta. Había escuchado movimiento. Te vas. Me senté junto a ella. No sabía cómo respirar. Solo unos días. ¿Por qué? Mamá y yo tenemos un problema de adultos. Están peleando. Sí, por mí. Ahí casi me quebré. No, respondí demasiado rápido, pero era verdad. Escúchame bien. Nada de esto es por ti. Seguro. Completamente. Me abrazó. Yo también. No pensé en ADN. Pensé. Mi hija está asustada. Eso era todo. Te llamo mañana. Promesa. Promesa. Salí. Mi hermano Julián abrió la puerta de su apartamento sin preguntar demasiado. Cuando finalmente le conté, se quedó sentado frente a mí con la cara blanca. ¿Estás seguro? Le mostré las pruebas. Dios. Irene lo sabía. Lo sabía o sospechaba. Sabía que existía la posibilidad desde el embarazo. Eso ya es. Se detuvo. Su madre también. Julián me miró. ¿Qué? Y Sonia. No dijo nada durante un rato. Después habló. ¿Qué vas a hacer? No sé. Fue la primera persona que aceptó esa respuesta. No me dijo que pensara en Lucía. No me dijo que la sangre no importa. No me dijo que dejara a Irene. No me dijo que la perdonara. Solo dijo. Entonces no decidas hoy. Eso necesitaba. Tiempo. Nada más. A la mañana siguiente llamé a Lucía antes de ir a trabajar. Hablamos 10 minutos sobre una tarea, una amiga y un examen. No mencioné nada. Después hablé con Tomás. Él sabía que algo serio pasaba. Mamá hizo algo. Es un problema entre nosotros. Van a divorciarse. No sé. Siempre dices que no sabes. Porque todavía no sé. Él no quedó satisfecho. Pero prefería frustrarlo con una verdad incompleta que destruir la vida de su hermana con una revelación impulsiva. A media mañana llamó mi suegra. Mercedes. No contesté la primera vez. Volvió a llamar. La tercera vez respondí. Fabián. Su tono ya venía cargado de autoridad. Necesito hablar contigo. Al. Irene me contó lo que pasó. Imagino. Está destrozada. Me quedé en silencio. Ni una palabra sobre mí. Lucía también está confundida. Hablé con ella esta mañana. Entonces sabes que no puedes hacer esto. ¿Hacer qué? ¿Irte? Necesito tiempo. No tienes derecho a poner a una niña en medio porque estás dolido. No la estoy poniendo en medio. Ella te considera su padre. Porque lo soy. Entonces actúa como uno. Eso fue rápido. Ni un día. Mercedes, ¿desde cuándo sabías? Silencio. No estamos hablando de mí. Yo sí, Fabián. ¿Desde cuándo? Hace muchos años. Desde el embarazo. No respondió. ¿Sí o no? Sí. Me quedé mirando la pared. 9 años me miraste a la cara. No fue tan sencillo. Para mí sí. Me mentiste. Yo no te debía explicaciones sobre el matrimonio de mi hija. Si me debías verdad cuando sabías que podía estar criando a una niña creyendo algo falso sobre mi propia paternidad. Lucía no es algo falso. No uses esa frase conmigo. Ella es tu hija.
Nunca dije que no. Entonces deja de comportarte como si un análisis pudiera borrar todo. Tampoco dije eso. Padre es quien cría, Fabián. Ahí estuvo. La frase, tan segura, tan limpia, como si resolviera 9 años de engaño. Entonces debieron dejarme elegir criar sabiendo la verdad. Se quedó callada. ¿Qué? Si padre es quien cría, perfecto. Yo la crié. Yo estuve. Yo hice todo. Pero ustedes no me dieron la oportunidad de decidir hacerlo con la verdad delante. Hicimos lo mejor para ella. No, decidieron lo que ustedes creían mejor para todos sin preguntarle a la persona que iba a vivir esa mentira. ¿Y qué habrías hecho? ¿Abandonar a una bebé? Nunca lo sabremos. Silencio. Porque ustedes decidieron que yo no tenía derecho a responder. Mercedes cambió de dirección. Sea como sea, no puedes dejar de pagar sus cosas. Me quedé helado. Perdón, su colegio, sus actividades, sus gastos. Irene está preocupada. No pude hablar durante unos segundos. Acababa de descubrir que mi suegra había sostenido una mentira durante casi una década y una de sus primeras preocupaciones era mi cuenta bancaria. Eso es lo que te preocupa. Me preocupa mi nieta. No confundas a Lucía con dinero. Estoy diciendo que no puedes castigarla. No he cortado un solo gasto. Pero Irene teme que lo hagas. Entonces Irene puede esperar a que yo tome decisiones en lugar de mandarte a presionarme. No me mandó. Peor. Fabián, estás hablando desde la rabia. Claro que estoy rabioso. Cuando se te pase vas a entender que lo importante es la niña. La niña siempre fue importante. Lo que ustedes decidieron es que yo no lo era. Colgué. Mercedes volvió a llamar. La bloqueé temporalmente. No como castigo, porque necesitaba escuchar mis propios pensamientos antes de que su familia me explicara quién debía ser yo. Irene me mandó mensajes. Mi madre no debió llamarte. Después. Yo no le pedí que hablara de dinero. Luego, por favor, no te alejes de Lucía. Respondí solo a lo último. No estoy alejándome de Lucía. Estoy alejándome de los adultos que me mintieron. Irene escribió. Yo también soy su madre. Y también eres mi esposa. Son dos problemas diferentes. No respondió durante horas. Esa tarde Sonia, mi cuñada, me escribió. Sé que me odias. No contesté. Solo quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Eso sí me hizo responder. ¿Desde cuándo sabías? Perdón. Desde que Irene estaba embarazada. ¿Sabías quién podía ser el padre? Sí. ¿Y cuando nació Lucía? Sí. ¿Y cuando cumplió 1? No contestó. 5. Nada. 9. Aparecieron los puntos de escritura. Desaparecieron. Volvieron. Finalmente escribió. Sí. Puse el teléfono boca abajo. No necesitaba más. Pero Sonia siguió. Mi madre decía que contar la verdad iba a destruir todo. Respondí. No, la verdad podía cambiar todo. Mentir fue lo que decidió destruirlo después. Nosotras pensábamos en Lucía. ¿Y yo qué era? No respondió. Esa pregunta se convirtió en otra obsesión. ¿Y yo qué era? El marido estable. El padre útil. La persona que pagaba. El hombre confiable. El que iba a quedarse. El que podía sostener la estructura mientras otros decidían qué información merecía. Llamé a Irene esa noche. Quiero saber si hubo una prueba antes. Silencio. ¿Qué? No quiero más revelaciones por etapas. ¿Hiciste una prueba en algún momento? No, seguro. Sí. Sebastián sabía del embarazo. Sí. Sabía que podía ser suyo. Pausa. Preguntó. Sentí otro golpe. ¿Qué le respondiste? Que no. ¿Estabas segura? No. Tuve que cerrar los ojos. Entonces también le mentiste a él. No quería que apareciera. ¿Por qué? No era una persona estable. Eso no te daba derecho a decidir quién era el padre. Fabián. Volvió a preguntar. Una vez. Y le dije que Lucía era tuya. Me quedé en silencio. No sentía simpatía por Sebastián. Había estado con mi esposa sabiendo que estaba casada. Pero por primera vez entendí que quizá tampoco conocía toda la historia. Tu madre sabía que él había preguntado. Sí, Sonia. Sí. Otra vez. Siempre ellas. Siempre el mismo grupo. Quiero ver los mensajes antiguos. ¿Qué mensajes? Los tuyos con tu madre y Sonia sobre esto. No sé si existen. Busca, Fabián. Si quieres que crea una sola palabra de lo que dices ahora, busca. No le pedí contraseñas. No tomé su teléfono a escondidas. Le pedí que ella misma buscara en copias de seguridad, correos y conversaciones guardadas. Al día siguiente me mandó capturas. Pocas. Demasiado pocas para 9 años. Pero suficientes para empezar. Una conversación con Sonia de cuando Lucía tenía meses. Irene decía que a veces miraba a la niña y le entraba miedo. Sonia le respondió que no pensara en eso. Irene escribió que algunos días le veía cosas de Sebastián. Sonia contestó que eso pasaba porque Irene sabía lo ocurrido. Irene preguntó qué pasaría si yo algún día lo notaba. Sonia escribió. No tiene por qué.
Otra conversación con Mercedes fue peor. Irene decía que no aguantaba la culpa. Mercedes respondió: la culpa se supera. Una familia rota no. Irene escribió que yo merecía saber. Mercedes respondió: ¿para qué? Ya la ama. Me quedé mirando esa frase. Ya la ama. Como si mi amor fuera argumento para quitarme información. Pedí más. Irene dijo que seguiría buscando. 2 días después, me mandó otra captura. Era de cuando Lucía tenía casi 2 años. Irene decía que Sebastián había vuelto a escribir. Mercedes le ordenaba que no contestara. Irene decía que él preguntaba si alguna vez había estado segura. Mercedes escribió que lo bloqueara. Irene preguntó si Sebastián tenía derecho. Mercedes respondió que el derecho de su hija era tener estabilidad. Irene escribió que yo también tenía derecho a saber. Mercedes contestó: Fabián tiene una hija que lo adora. No destruyas eso por una duda. Una duda. Llevaban años llamando duda a algo que podían haber confirmado con una prueba. No lo hicieron, porque la duda les servía. Mientras fuera duda, podían justificar silencio. Mientras yo no supiera, la estructura seguía intacta. Pero la peor captura llegó una noche de domingo. Irene me escribió: encontré algo más. No sé cómo mandártelo. Envíalo. No quiero empeorar esto. Ya ocurrió. Envíalo. Tardó 10 minutos. Era una conversación entre Mercedes y Sonia. Irene no aparecía. La fecha era de hacía más de 7 años. Lucía tenía poco más de 1 año. Sonia preguntaba qué pasaría si yo descubría que no era mía. Mercedes respondió: para entonces ya la habrá criado. Sonia escribió que podía irme igual. Mercedes respondió: no va a poder. Sonia preguntó cómo lo sabía. Mercedes escribió: porque se encariña demasiado. Míralo con la niña. Dentro de unos años estará demasiado unido para abandonarla. Tuve que dejar el teléfono. Me levanté. Caminé. Volví. Leí otra vez. Estará demasiado unido. No decían que esperaban que yo no sufriera. No decían que lo correcto era decirme la verdad. No decían que Irene debía enfrentar lo que hizo. Decían que el tiempo resolvería el problema por ellas. Que cada cumpleaños me atraparía un poco más. Cada fiebre. Cada noche. Cada dibujo. Cada vez que Lucía me llamara papá. Mi amor no era solo algo que habían observado. Habían contado con él. Irene llamó. No contesté. Volvió a llamar. Esta vez sí. ¿Lo viste? Sí. Lloraba. Mi madre no tenía derecho a decir eso. Pero lo dijo. Yo no sabía que había hablado así con Sonia. ¿Tú qué pensabas? Silencio. Fabián. Quiero la verdad. Pensaba que cuanto más tiempo pasara, más difícil sería decirte. Eso no es lo que pregunté. Pensaba que si pasaban años y todo estaba bien, quizá algún día ya no importaría. Cerré los ojos. Para ti. No. Sí. Para ti dejaría de importar porque el riesgo de perderlo todo sería menor. Para mí solo significaba que la mentira sería más grande cuando saliera. Lo sé ahora. No. Ahora lo estás viviendo. No dije nada más. Después de colgar, abrí la foto de Lucía que tenía como fondo del teléfono. Ella sonreía con 2 dientes nuevos, tomada unos meses antes. La miré mucho tiempo. No sentí menos amor. Eso era lo terrible. Y también lo que me salvaba. Lucía no era la mentira. Ella nunca lo fue. La mentira eran los adultos que habían decidido que mi amor por ella podía utilizarse como seguro contra la verdad. Leí el mensaje de Mercedes una última vez. Dentro de unos años estará demasiado unido para abandonarla. Ahí entendí algo que me dolió casi tanto como el resultado de ADN. Mi suegra no solo había esperado que yo nunca descubriera la verdad. Había calculado que, si algún día la descubría, ya sería demasiado tarde porque mi propio amor me impediría reaccionar. Y por primera vez en 9 años, decidí que nadie más iba a usar a mi hija para decidir por mí. Lucía no era el problema. Nunca lo fue. El problema eran los adultos que llevaban 9 años escondiéndose detrás de ella. Esa mañana llamé a un abogado de familia. No porque hubiera decidido abandonar a Lucía. Tampoco porque quisiera dejar de pagar nada de inmediato. Precisamente porque no quería cometer una estupidez mientras estaba destruido. Se llamaba Martín. Le expliqué la situación sin adornarla. Matrimonio de 17 años. 2 hijos. Lucía registrada legalmente como hija mía desde su nacimiento. 9 años de crianza. 2 pruebas que excluían mi paternidad biológica. Infidelidad reconocida. Familia de Irene al tanto desde el embarazo. Posible padre biológico identificado. Mi nombre en todos los documentos. Martín escuchó hasta el final. Después dijo algo que agradecí más de lo que esperaba. No voy a decirle qué debe sentir. Era la primera persona, aparte de mi hermano, que no empezaba por explicarme quién debía ser yo. Necesito saber qué puedo hacer. Antes necesito saber dónde vive y cómo está registrada la menor. Las reglas cambian según jurisdicción. Hay diferencias importantes entre paternidad biológica, paternidad legal y vínculo parental construido durante años.
Puedo dejar de ser legalmente su padre. No le puedo responder con un sí o un no sin revisar documentos y legislación aplicable. Y le aconsejo que no tome ninguna decisión económica o registral hasta saber exactamente qué derechos y obligaciones tiene. Asentí. No quiero castigarla. Entonces empiece separando tres cosas: su relación con Lucía, su matrimonio, y su situación legal. No tienen que terminar de la misma manera. Esa frase me ordenó la cabeza. Hasta entonces todos hablaban como si solo existieran dos opciones. O perdonaba todo y seguía igual. O era un monstruo que abandonaba a una niña. Martín me mostró que había muchas decisiones entre esos extremos. Podía amar a Lucía y divorciarme de Irene. Podía seguir siendo una figura paterna y cortar relación con Mercedes. Podía necesitar tiempo sin dejar de pagar lo esencial. Podía investigar mi situación legal sin decidir todavía qué quería hacer con ella. Guarde todos los mensajes, continuó. No los use para amenazar. No publique nada. No confronte al supuesto padre biológico por su cuenta todavía. Primero confirmemos información. Le llevé días después los documentos. Certificado de nacimiento. Resultados de ADN. Documentos escolares. Seguro. Pagos. Captures. Mensajes de Irene. Mensajes de Sonia. Conversación de Mercedes. Información básica sobre Sebastián. Martín revisó todo. Aquí hay dos temas diferentes, dijo. Una cosa es si puede modificarse una relación legal de paternidad. Otra, el posible engaño dentro del matrimonio. No mezcle una acción con la otra. Y el dinero. Siga cumpliendo, de momento, con lo que legalmente corresponda y con lo que usted considere necesario para no perjudicar a la menor. No haga movimientos impulsivos que puedan presentarse como abandono económico. Ese consejo también me sirvió. Mercedes había intentado convertir mi dinero en la prueba inmediata de si yo era buen padre. Yo no iba a darle ese argumento. Lucía siguió teniendo colegio, comida, médicos, actividades, todo. Lo que cambió fueron mis finanzas con Irene. Cerré una tarjeta conjunta que usábamos para gastos no esenciales después de revisar con el banco cómo hacerlo correctamente. Separé parte de mis ingresos futuros. Dejé de pagar una suscripción personal de Irene. Detuve unas vacaciones que estábamos planeando. No toqué los ahorros de los niños. No toqué la cuenta educativa de Lucía. No hice nada contra ella. Cuando Irene se enteró, me llamó. Separaste dinero. Organicé mis ingresos. Sin hablar conmigo. Tú organizaste 9 años de mi vida sin hablar conmigo. Hubo silencio. Eso no es justo. No estoy vaciando cuentas. Estoy protegiendo lo que voy a ganar a partir de ahora mientras decido si sigo casado contigo. Empezó a llorar. Ya estás pensando en divorcio. Estoy pensando en todas las opciones que ustedes evitaron que yo pudiera pensar hace 9 años. Fabián. No voy a discutir esto por teléfono. También busqué terapia individual. No porque pensara que estaba loco. Porque no quería que mi rabia terminara cayendo sobre Lucía. La terapeuta se llamaba Laura. En la primera sesión dije algo que me avergonzó. A veces la miro y me acuerdo de la prueba. Esperaba que me juzgara. No lo hizo. ¿Y después qué siente? Culpa. Porque ella no hizo nada. Deja de quererla. No. Entonces no confunda un pensamiento intrusivo con una decisión. Me quedé callado. Puedes sentir dolor al verla y seguir amándola, continuó. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Eso también necesitaba escucharlo. Durante años fui padre sin pensar en genética. Ahora la genética estaba encima de cada recuerdo porque acababa de descubrirla. No significaba que fuera a quedarse ahí para siempre. Laura también insistió en algo. No revele información compleja a Lucía en medio de una crisis sin pensar en su edad y sin coordinar una forma adecuada de hacerlo. No quiero mentirle. No es lo mismo aplazar una conversación sensible hasta que los adultos puedan manejarla que construir una mentira. Para protegerse a sí mismos. Esa diferencia me dolió. Porque era exactamente lo que Irene había hecho. No esperó por Lucía. Esperó por ella. Por miedo. Por comodidad. Por mantener una vida. 3 semanas después del descubrimiento, acepté reunirme con Irene. No en casa. No con su madre. Solo nosotros. Llegó con una carpeta. Traje todo lo que encontré. La abrió. Había más capturas. Correos. Un mensaje antiguo de Sebastián. Una fotografía de una comida de empresa con fecha. Y algo más. Un correo que Irene se había enviado a sí misma cuando Lucía tenía 3 meses. No sé por qué lo hizo. Tal vez necesitaba escribirlo en algún lugar sin decirlo en voz alta. Decía que no podía dejar de pensar que Lucía podía ser de Sebastián. Decía que Mercedes le repetía que no hiciera nada. Decía que yo ya estaba enamorado de la niña y que remover eso destruiría lo bueno. Levanté la vista. 3 meses. Irene lloraba. Sí, 3 meses y ya pensabas que podía no ser mía. Sí, y no fue una duda que olvidaste. No, entonces deja de decir que estaba segura. Bajó la mirada. Tienes razón.
Era la primera vez que lo admitía con claridad. Tu madre te obligó. No, esperé. Me presionó. Me dijo muchas cosas. Me convenció de que callar era lo mejor. Pero al final yo elegí hacerlo. Eso importó. No la perdoné. Pero por primera vez no se escondió completamente detrás de Mercedes. Tu madre te aconsejó, dije. Tú dormiste a mi lado durante 9 años. Irene lloró más. Lo sé. Tú me viste firmar el colegio. Sí. Tú me viste llevarla al hospital. Sí. Tú me viste ahorrar para ella. Sí. Y cada vez que pensabas que podía no ser biológicamente mía, elegías callarte. Sí. La palabra salió casi sin voz. ¿Por qué? Se quedó pensando. Porque cada año era más difícil. Eso no explica el primero. Tenía miedo de perderte. Eso explica tu miedo. No tu derecho. Asintió. No tenía derecho. ¿Y Sebastián? Irene respiró hondo. Le escribí ayer. La miré. Te pedí que no hicieras nada sin hablarlo. Lo sé, fue un error. ¿Qué le dijiste? Que necesitábamos hablar de algo relacionado con Lucía. Respondió. Sí. Sacó el teléfono. No quise tomarlo. Léelo. Irene lo hizo. Sebastián había escrito. Es lo que creo. Nada más. Sentí otro golpe. ¿Qué significa eso? Irene cerró los ojos. Creo que siempre sospechó. ¿Le preguntaste? Sí. La respuesta de Sebastián fue más larga. Decía que, cuando Lucía nació, él preguntó por qué las fechas podían coincidir. Decía que Irene le aseguró que había hecho cuentas y que era imposible. Decía que años después volvió a preguntar porque vio una foto. Decía que Irene le pidió dejar tranquila a su familia y le repitió que yo era el padre. Después no volvió a insistir. Me quedé mirando la mesa. Otro hombre engañado. No igual que yo. No iba a convertirlo en víctima perfecta. Él había estado con una mujer casada. Pero la verdad era más grande de lo que pensaba. Irene no solo me había quitado una posibilidad de decidir, también había cerrado la puerta a Sebastián. Él sabía que estabas casada cuando estuvieron juntos. Sí. Entonces no es inocente. No. Pero tampoco sabía si Lucía era su hija. No. Esa distinción importaba. No quería fabricar un villano para que todo fuera más sencillo. Mi vida ya había tenido demasiadas decisiones hechas por comodidad. No vuelvas a contactar con él hasta que hablemos con los abogados, dije. Está bien. Y no le digas nada a Lucía. Jamás haría eso sin ti. La miré. Hace un mes esa frase me habría tranquilizado. Irene bajó la cabeza. Lo sé. La reunión con Mercedes y Sonia ocurrió una semana después. Yo no quería hacerla, pero necesitaba mirarlas a la cara. Irene quiso estar presente. Acepté. Mercedes empezó antes de que yo sacara nada. Lo primero es Lucía. Levanté una mano. No. Se quedó sorprendida. ¿Qué? Lucía es importante. Por eso no vas a usarla para evitar hablar de ustedes. Sonia miró hacia abajo. Mercedes endureció el rostro. No estoy evitando nada. Saqué las capturas impresas. Puse una frente a ella. Dentro de unos años estará demasiado unido para abandonarla. Mercedes la leyó. No cambió de expresión. Lo dije pensando en la niña. No. Lo dijiste pensando en cómo reaccionaría yo. Es lo mismo. No. Fabián, tú ya la amabas. Exacto. Y usaste ese amor como garantía. No lo llames así. ¿Cómo lo llamo? Silencio. Sonia intervino. Mamá estaba asustada. ¿Y tú? ¿También? ¿De qué? De que todo se rompiera. Entonces eligieron que se rompiera más tarde. Sonia empezó a llorar. No sabíamos qué hacer. Podían decir la verdad. Mercedes soltó. Es muy fácil decirlo ahora. La miré. No. Era fácil para ustedes callar porque yo era quien pagaba el costo sin saberlo. Irene cerró los ojos. Mercedes se ofendió. Otra vez el dinero. Tú hablaste de dinero al día siguiente de que lo descubrí. Porque la niña necesita estabilidad. La niña la tuvo durante 9 años porque yo se la di. No uses eso para darme órdenes. Padre es quien cría. La frase apareció otra vez. Esta vez estaba preparado. Entonces respóndeme algo. Mercedes se cruzó de brazos. Si de verdad creían que padre es quien cría, ¿por qué necesitaron mentirme para asegurarse de que yo siguiera criando? Nadie habló. Miré a Sonia. Luego a Mercedes. Después a Irene. Si el ADN no importaba, ¿por qué dedicaron 9 años a esconderlo? Mercedes abrió la boca. Porque tú podías reaccionar mal. Eso significa que sí importaba. No para la niña. Para mi derecho a decidir. La habrías abandonado. No lo sabes. Yo te conozco. Me reí sin humor. Esa es la arrogancia de todo esto. Creyeron conocerme tanto que se dieron permiso de vivir mi vida por mí. Sonia susurró. Pensábamos que con los años. ¿Qué? No quería terminarle la frase. Quería oírla. Que el vínculo sería demasiado fuerte. ¿Exacto? Miré la hoja. Lo escribieron. Mercedes volvió a la defensa. Y nos equivocamos. La amas. Sentí una calma extraña.
Ahí está la parte que todavía no entiendes. Se quedó quieta. Que yo haya sido un buen padre no convierte tu mentira en una buena decisión. No respondió. No puedes tomar el amor que construí a pesar de ustedes y usarlo como prueba de que tenían derecho a engañarme. Por primera vez Mercedes no tuvo una respuesta inmediata. Sonia lloraba. Irene también. Yo no. Ya había llorado demasiado solo. Mercedes cambió de tema. ¿Vas a dejar de pagar el colegio? La miré. De verdad. Necesito saber qué va a pasar con mi nieta. Lo que yo haga por Lucía lo decidiré con asesoría legal y pensando en ella. Tú no tienes autoridad sobre mi cuenta bancaria. ¿Es tu hija? Sí. Entonces actúa como padre. Estoy actuando como padre. Por eso no estoy tomando decisiones impulsivas. Tú, en cambio, tomaste una decisión enorme sobre mi paternidad sin ser el padre de nadie en esa situación. Se puso roja. No voy a dejar que me hables así. Entonces puedes irte. Irene intervino. Mamá, basta. Mercedes la miró. Ahora vas a ponerte de su lado. Irene lloró. No hay lados. Lo que hicimos estuvo mal. Esa frase cambió la reunión. Mercedes se quedó mirándola. Yo intenté salvar tu matrimonio. No, respondió Irene. Me ayudaste a esconder algo que yo tenía miedo de enfrentar. Lo hice por ti. Y yo acepté. Pero eso no lo vuelve correcto. Sonia también habló. Yo debí decir algo. Mercedes la miró como si ambas la traicionaran. Ahora todos son santos. Me levanté. No necesito santos. Necesito que no vuelvan a usar a Lucía para presionarme. Miré a Mercedes. No vuelvas a llamarme para hablar de pagos. No hables con Lucía sobre ADN. No le digas que me voy por ella. No le cuentes una versión donde yo soy el hombre que abandonó a la familia. Jamás haría eso. Le mostré el mensaje impreso. Hace un mes habría creído esa frase. No contestó. Después de esa reunión reduje el contacto con ambas. Sonia me mandó una disculpa escrita. No tenía excusa. Pensó que guardar silencio era no meterse, pero guardar silencio también fue elegir. Me vio ser padre durante años sabiendo que había algo que yo no sabía. Lo sentía. No respondí durante 2 días. Después escribí. Gracias por decirlo. No significa que pueda confiar en ti ahora. Respondió que lo entendía. Mercedes no se disculpó. Al contrario. Le dijo a varios familiares que yo estaba obsesionado con la sangre. La historia llegó a un primo mío. Me llamó. Dicen que estás pensando en dejar a Lucía porque no es tuya. No, eso cuentan. Estoy pensando en divorciarme de Irene. No es lo mismo. Pero el ADN. No terminó mi matrimonio el ADN. Lo terminó una mentira de 9 años. Hubo silencio. Y Lucía, sigue siendo mi hija para mí. Entonces no entiendo. No necesitas entenderlo todo. Solo no repitas una versión falsa. Otra tía de Irene me mandó una frase conocida. Padre es quien cría. Respondí. Sí. Y marido es quien merece saber la verdad de su matrimonio. No contestó. Martín, el abogado, empezó a revisar con más detalle mi situación legal. No voy a convertir esto en una clase de derecho porque no lo fue. Hubo dudas, documentos, opciones, plazos, la posibilidad de pruebas formales, la necesidad de pensar en el interés de Lucía. Martín fue claro. Puede haber mecanismos para cuestionar o modificar una filiación dependiendo de las circunstancias. Pero no le recomiendo hacer nada solo para castigar a su esposa. Primero decida qué relación quiere con Lucía. Esa pregunta me acompañó semanas. ¿Qué relación quiero con Lucía? La respuesta, cuando logré separar su cara de los mensajes de Mercedes, era sencilla. Quería seguir siendo su padre. No porque mi suegra lo exigiera. No porque Irene lo necesitara. No porque llevara 9 años pagando. Porque la quería. Porque cuando me llamaba papá no estaba mintiendo. Ella no sabía nada. Porque cuando se cayó de la bicicleta y corrió hacia mí, eso era real. Porque cuando me esperaba para contarme un problema de la escuela, eso era real. Porque la biología había cambiado una información. No había borrado una relación. Pero había una diferencia enorme. Antes fui padre dentro de una verdad incompleta que otros eligieron por mí. Ahora podía decidir sabiendo todo. Eso me devolvió algo. Una tarde fui a recoger a Lucía para pasar el día conmigo. Irene y yo ya estábamos separados físicamente. Yo había alquilado un apartamento temporal. Lucía subió al coche y preguntó. ¿Vas a volver a casa? Miré hacia adelante. No sé todavía. Es por mamá. Hay cosas entre mamá y yo que estamos intentando resolver. Hizo algo malo. No quería mentir. Tampoco quería cargarla. Los adultos a veces tomamos decisiones que dañan la confianza. Pero es por mí. No, la miré. Lucía, quiero que recuerdes una cosa aunque me preguntes 100 veces. Nada de lo que está pasando es culpa tuya. Todavía me quieres igual. Ahí tuve que respirar. Sí, seguro, seguro. Me abrazó. Y en ese momento comprendí algo que Mercedes nunca había entendido. Mi amor por Lucía podía hacerme seguir siendo su padre.
Pero no podía obligarme a seguir siendo esposo de Irene. Eran decisiones diferentes. Cuando regresé, se lo dije. Irene, voy a iniciar el divorcio. Se quedó inmóvil. No lloró de inmediato. ¿Ya lo decidiste? Sí, por la prueba. No, Fabián. La prueba abrió la puerta. Lo que encontré detrás terminó el matrimonio. Empezó a llorar. Podemos ir a terapia. Quizá deberíamos para aprender a manejar esto como padres. Pero no para salvar el matrimonio. No hay ninguna posibilidad. Pensé antes de responder. No puedo vivir contigo preguntándome qué otra verdad podrías guardar si decides que saberla me haría reaccionar de una forma que no te conviene. Nunca volvería a hacer algo así. No puedo construir otros 17 años sobre esa promesa. Se sentó. Pero somos una familia. Lo seguimos siendo para los niños. No tenemos que seguir casados para ser responsables. Y Lucía, voy a hacer todo lo posible, dentro de lo legal y lo saludable, para mantener mi relación con ella. Irene lloró más fuerte. Entonces sigues siendo su papá. Sí, y aún así me dejas. La pregunta resumía todo el error de su familia. Una cosa no compra la otra. Silencio. Mi amor por Lucía no compra tu perdón. No dijo nada. La situación con Sebastián se trató después, con abogados y asesoría. No fui a enfrentarlo. No tenía sentido. Cuando finalmente hablamos, fue en una conversación controlada. Su primera frase fue simple. No sabía. No sonaba orgulloso. Sabías que existía una posibilidad. La sospeché al principio. Irene me dijo que era imposible. ¿Por qué no insististe? Bajó la mirada. Porque había hecho bastante daño ya. No me gustó la respuesta, pero entendí algo. Él también había elegido comodidad. No igual que ellas. Pero tampoco había peleado por saber. ¿Quieres conocerla?, pregunté. Se quedó callado. No sé qué derecho tengo a decir que sí. Eso se determinará con calma. No quiero entrar y romperle la vida. Por primera vez aprecié que un adulto no hablara como si tuviera derecho automático a decidirlo todo. Se confirmó formalmente después que él era el padre biológico. Eso abrió otra etapa. No una sustitución. Lucía no se despertó un lunes con otro padre y yo desaparecí. Nada de eso. Con ayuda profesional, Irene y yo empezamos a planificar cuándo y cómo contarle la verdad de forma apropiada para su edad. No voy a fingir que fue fácil. Hubo lágrimas, preguntas, confusión. Pero esa parte ocurrió después de que los adultos aceptáramos una regla. Lucía nunca sería mensajera. Nunca tendría que elegir bandos. Nunca escucharíamos a Mercedes decir que Fabián no era su verdadero padre. Nunca permitiríamos que Sebastián apareciera como reemplazo inmediato. La verdad se iba a decir. Pero esta vez pensando en quién tenía que escucharla. No en quién necesitaba esconderla. Mercedes intentó intervenir una vez. Llamó a Irene y dijo que debíamos evitar contarle hasta que fuera mayor. Irene me lo contó. La respuesta fue sencilla. Tu madre ya decidió 9 años. No decide uno más. Irene estuvo de acuerdo. Eso no salvó nuestro matrimonio. Pero ayudó a que pudiéramos trabajar como padres. Cuando Mercedes me llamó después, no contesté. Mandó un mensaje. Solo quiero proteger a mi nieta. Respondí. Ya decidiste demasiado sobre su vida sin permiso. Esta vez vas a respetar el plan que hagan sus padres y profesionales. Ella contestó. Sebastián es su padre. Miré la pantalla. Después escribí. Biológicamente, sí. Yo también soy su padre en la vida que hemos construido. Precisamente por eso ninguna de esas relaciones será decidida por ti. La bloqueé otra vez. El divorcio tardó. Hubo finanzas que ordenar. La casa, cuentas, planes para Tomás, planes para Lucía. No fue una guerra perfecta entre bueno y malo. Irene asumió responsabilidad más de lo que esperaba. Nunca volvió a decir que su madre la obligó. En una sesión de mediación familiar, dijo, pensé que si pasaban suficientes años, la verdad dejaría de importar. La miré. No dejó de importar. Solo hiciste que cuando saliera destruyera más cosas. Asintió. Lo sé. Si me lo hubieras dicho cuando nació, no sé qué habría hecho. Ese era mi miedo. Y ese era mi derecho. Ella lloró. Sí. Esa palabra llegó 9 años tarde. Pero llegó. Tomás también tuvo que procesarlo. Cuando finalmente supo la verdad, se enfadó con su madre. Mucho. Yo tuve que detenerlo una vez. No conviertas esto en una guerra por mí. Pero te mintió. Sí. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? No estoy tranquilo. Estoy intentando no romper más cosas. Y Lucía, sigue siendo tu hermana. Tomás pareció casi ofendido. Claro que es mi hermana. Entonces empieza por ahí. Eso fue suficiente. Lucía tuvo preguntas distintas. La que más me dolió fue una. Entonces tú no eres mi papá de verdad. Me arrodillé frente a ella. Soy tu papá de una forma muy real. Pero Sebastián. Sebastián es tu padre biológico. Eso significa una cosa importante. Pero no borra todos estos años. Te vas a ir. No por esto. Promesa. Promesa.
La cumplí. No porque Mercedes tuviera razón. Porque yo decidí. Esa diferencia era todo. Meses después, Sonia me pidió verme. Acepté una vez. Sé que probablemente no vamos a volver a tener la misma relación. No, asintió. Solo quería decirte algo sin mensajes. Esperé. Cuando mamá decía que con el tiempo ya no podrías irte, yo pensaba que eso hacía la mentira menos grave. Y ahora entiendo que la hacía peor. No respondí, porque cada año que pasaba era otro año que te quitábamos una decisión. Eso fue quizá lo más honesto que alguien de esa familia me dijo. Sí, lo siento. Gracias. No la perdoné en ese momento. Tampoco le prometí hacerlo. A veces una disculpa no abre una puerta, solo deja de empujarla. Con Mercedes nunca hubo una disculpa verdadera. Meses después del divorcio me encontró en una actividad escolar de Lucía. Se acercó. Veo que al final sigues aquí. La frase llevaba veneno. Sí. Entonces quizá algún día entiendas que hicimos lo correcto. La miré. No, pero mira cuánto la amas. Eso demuestra lo que hice yo. No lo que hiciste tú. Se quedó callada. Yo sabía que no podrías dejarla. Y ahí estuvo tu error. ¿Cuál? Pensaste que porque acertaste sobre mi amor también tenías razón sobre la mentira. No respondió. Que yo haya sido un buen padre no convierte tu engaño en una buena decisión. Mercedes endureció la expresión. Solo intenté protegerla. Entonces debiste protegerla construyendo una familia con verdad. No usando mi cariño como candado. Siempre vas a verme como la mala. No pienso en ti tanto como crees. Me fui. Fue nuestra última conversación real durante mucho tiempo. Un año después, mi vida era distinta. Divorciado. 2 hogares. Horarios. Terapia. Conversaciones que jamás imaginé tener. Sebastián había empezado un contacto limitado y progresivo con Lucía. Siempre guiado por profesionales y sin intentar borrar mi lugar. No fue perfecto. Hubo incomodidad. Celos que me avergonzaba sentir. Momentos donde verlo hablar con ella me dolía. Pero también entendí algo. No tenía que competir. Mi relación con Lucía estaba hecha de miles de días. La de él tendría que construirse desde cero si ambos querían. Eso no era mío para sabotear. Igual que 9 años atrás mi decisión no era de Mercedes para robar. Irene y yo aprendimos a hablar casi exclusivamente de los niños. Nuestra relación fue más respetuosa después del divorcio que durante las primeras semanas del descubrimiento. Una vez me preguntó, ¿alguna vez vas a perdonarme? Pensé, no sé qué significa exactamente perdonar en esto. ¿Sigues odiándome? No, entonces, acepté que pasó. Eso no significa que habría elegido seguir casado contigo. Asintió. Lo entiendo. Eso es suficiente. Mi suegra tenía razón en una sola cosa. Padre es quien cría. Yo había criado a Lucía. La había amado. Había estado en sus noches malas, en sus cumpleaños, en sus médicos, en sus miedos y en sus pequeñas victorias. Un análisis no podía borrar eso. Pero precisamente porque ese vínculo era real, también era mío. No de Mercedes. No de Irene. No de Sonia. No podían usarlo como herramienta para controlar mis decisiones. No podían decir, como la amas, tienes que perdonar. Como la amas, tienes que seguir casado. Como la amas, no tienes derecho a enfadarte. Como la amas, no importa que te hayamos mentido. Sí importaba. Mi amor por Lucía sobrevivió. Mi matrimonio no. Mi confianza en Mercedes y Sonia tampoco. Y esa fue la parte que su familia nunca supo anticipar. Pensaron que si lograban que quisiera lo suficiente a la niña, algún día la verdad dejaría de tener consecuencias. Se equivocaron. Lucía nunca fue la mentira. Los adultos lo fueron. Yo seguí siendo su padre porque, por primera vez, pude elegirlo sabiendo toda la verdad. Y esa elección me pertenecía a mí. Ellos me la quitaron una vez. No iban a quitarme la otra.